Parasomnia presenta 10 relatos de terror que no te dejarán dormir. Parte 2. El reloj maldito. ¿Saben? Este reloj tiene una historia muy especial. Se trata de un reloj que tiene una cajita musical. Es un reloj alemán que tiene una historia muy rara. Era de una familia judía, de un rico comerciante en la época de la Alemania nazi. Una tarde llegaron oficiales de la SS y se llevaron a su mujer y a su hija porque buscaban riqueza. Él fue a tomar este reloj donde había escondido unos pequeños diamantes muy valiosos y salió corriendo a intentar rescatar a su mujer y a su hija, pero los oficiales alemanes, cuando lo vieron corriendo desaforado de esa forma, lo mataron de un disparo en el corazón. Y ahí quedó tendido en la calle nuestro comerciante con este relojito cuya cajita de música nunca más funcionó. Ahora, la historia no queda ahí. Un rabino, amigo mío, me comentó que este reloj está maldito y que su caja de música va a sonar anunciando la muerte, la misma muerte que le llegó a su dueño cuando cayó asesinado por una bala. De hecho, un relojero intentó corregir la falla, es decir, que sonara como una alarma normal su cajita de música. Esa noche la cajita funcionó y a las 24 horas el relojero falleció. Yo lo compré en una feria de antigüedades, muy barato porque no funciona, y lo dejé en una vitrina. Durante los últimos 10 años escuché sonar la cajita de música 2 veces. Y esas 2 veces, a las 24 horas, un conocido falleció. Simplemente les cuento esto para compartir la historia de este reloj con su cajita musical que aparentemente tiene un extraño poder. Sesión espiritual. Cierta noche estábamos reunidos en la casa de Carlos junto a un compañero mío, Rafael, y a un profesor que habíamos invitado, un profesor que realmente era muy culto, que nos daba lenguas clásicas. Luego de cenar, charlando de todo un poco, se me ocurrió una pregunta que tenía que ver con si pensaban que existía algo en el más allá. Inmediatamente nuestro profesor afirmó que sí y nos ofreció realizar una sesión para invocar a nuestros ancestros. Yo me negué rotundamente porque realmente temía que era lo que podía suceder. Y mi profesor me miró sonriente y me dijo si yo sentía alguna presencia alguna vez en mi cuarto. Realmente asombrado le dije que sí, que estaba sintiendo hacía rato que algo a veces estaba acompañándome en el cuarto. Entonces me miró comprendiendo mi temor, me dio un papelito que tenía guardado en un bolsillo oculto en su saco y me dijo que cuando sintiera la presencia leyera la oración que estaba en ese papelito 3 veces seguidas y luego me iba a tranquilizar y me iba a sentir mucho mejor. Poco tiempo después, terminada la reunión, regresé a casa. Recuerdo esa noche que venía caminando por la calle y en las esquinas me daba vuelta, sintiendo como que
algo o alguien me observaba. Habré tardado unos 10 minutos hasta llegar a nuestra dirección. Mis padres habían salido, no había nadie en casa. Pero cuando entré sentí un clima extraño. Teníamos una perrita dálmata que se llamaba Daisy, que estaba sentada en la alfombra como petrificada. Y cuando entré se negó incluso a que la acaricie. No quería moverse de ese lugar. Así que, un poco asombrado por lo que estaba pasando, me retiré a mi cuarto y cuando lo hice, la perra corrió hacia el mismo intentando meterse en mi cama. Era una costumbre que a veces tenía Daisy, que a mí mucho no me agradaba, y cuando la fui a sacar noté que estaba temblando. Me quedé asombradísimo y decidí intentar sacarla de la cama. No comprendía lo que ocurría, entonces la reté. Y cuando quise sacarla del cuarto incluso se orinó. A todo esto, en medio de estos sucesos, escucho sonar el teléfono. Eran las 2:15 de la mañana. Era un teléfono analógico, de esos de campanilla, así que fui caminando hasta el comedor y cuando atiendo el teléfono escucho una chicharra muy fuerte e inmediatamente colgué. Ya el temor me había vencido, así que me dirigí al cuarto nuevamente. Daisy seguía metida en mi cama y yo no iba a tener ningún problema en meterme con ella. Cuando en ese momento escucho un crujir en la puerta del cuarto y comienzo a sentir esa sensación de que había una presencia, incluso la perra temblaba y yo creí ver hasta una sombra desplazándose en el umbral de la puerta. Instintivamente busqué el papelito que me había dado mi profesor Rubén, leí 3 veces las oraciones que me había encomendado hacer y en ese momento sentí que las cosas cambiaban, que el clima comenzaba a ponerse menos denso y observé que Daisy salió de la cama y se fue caminando muy oronda hacia el comedor. Por lo tanto, decidí acostarme, apagar la luz y tratar de dormir. El fantasma del mago. Cuando era niño, me encantaba ir a la casa de mi abuelo. Mi abuelo era un personaje increíble. Un tipo que parecía no envejecer y que vivía en una casa bastante vieja, llena de cosas raras. Así que me encantaba ir a visitarlo, quedarme algún fin de semana con él. Y la pasábamos de maravilla. Simplemente había una condición que yo tenía que respetar. Y era no tocar nada sin su permiso. Simplemente eso. Lo que voy a narrar sucedió una de estas veces que concurrí a su casa y le pregunté si podíamos ver un objeto de la vitrina grande. La vitrina grande era una vitrina que yo le llamaba así porque era más espaciosa que las demás vitrinas que había en la casa, pero en particular llamaba mi atención porque estaba llena de objetos extraños, de los cuales yo no tenía la menor idea de qué se trataba, pero soñaba con ellos. De acuerdo, me dijo, vamos a ver qué objeto realmente llamó tu atención. Así que él vino, sacó una llave, abrió la vitrina y me dijo, bueno, ¿qué es lo que querías mirar? En ese momento quería mirar todo, pero elegí, señalé un tintero que era una pieza extraña, parecía como una bocha de madera trabajada con una cara de león. Le señalé ese tintero y me dice, oh, el tintero del inquisidor. Yo lo miré y cuando él lo iba a tomar, justamente sonó el teléfono. Entonces me dice, debo atender, no toques nada, atiendo y vengo. Ni bien mi abuelo salió de la habitación, mi cabeza estaba dentro de la vitrina observando cosas y justamente llamó mi atención un recipiente, un extraño recipiente que cuando lo levanté me di cuenta que era realmente pesado y ahí caí en la cuenta de que estaba hecho de piedra. Sin darme cuenta, lo iba moviendo tratando de ver cómo destaparlo para ver su contenido. Hasta que la tapa se abrió.
Cuando eso sucedió, tuve una sensación extraña y vi que aparecía una especie de bruma brillante que empezaba a salir del recipiente. Así que, con cuidado, lo apoyé en el suelo y me alejé hacia atrás. Inmediatamente se comenzó a formar una especie de figura bastante extraña que iba cada vez tomando mayor forma. Y cuando esto sucedió, llegó mi abuelo, sacó de su bolsillo un extraño talismán, dijo una especie de conjuro y toda esa bruma volvió a meterse dentro del recipiente que él inmediatamente tapó. ¿Qué fue eso?, pregunté totalmente asustado. Me dice, ese recipiente tiene las parciales cenizas de un poderoso mago del siglo XVI. Y al abrirlo, esas cenizas iban a materializar su espíritu delante tuyo. Yo estaba totalmente aturdido. No sabía si pedir perdón o cómo disculparme. Y en eso mi abuelo me dice, por suerte no llegó a materializarse y ya todo está controlado. A don Juan de Navarra no le gusta que lo molesten sin un motivo justificado. Miré a mi abuelo y vi cómo guardaba el talismán y me sonreía con picardía. OVNI en el Uritorco. Les contaré una breve experiencia que tuve en el Cerro Uritorco. Lo llaman Uritorco, que en lengua quechua significa el Cerro de los Loros, porque antiguamente estaba plagado de loros que molestaban bastante los sembrados. Sobre el Uritorco se dicen muchas cosas y hay muchísimos testigos de apariciones de luces en el cielo, de objetos voladores no identificados, extraños fenómenos, muchas historias y relatos. Eso nos llevó a ir a visitar el lugar para tener una experiencia propia. Cuando llegamos, nos instalamos en unas cabañas desde las cuales se observaba el Cerro Uritorco perfectamente y decidimos hacer una vigilia esa noche para ver si podíamos observar algo. Sabíamos que la luna iba a aparecer recién a las 2 de la mañana, por lo cual el cielo iba a estar bien oscuro, nos iba a poder mostrar claramente las estrellas. A eso de las 11 divisamos una luz muy extraña, forma redonda, esférica, que avanzaba lentamente, casi a ras de tierra. Incluso por momentos se la veía detrás de los árboles, algo que nos llamó poderosamente la atención y decidimos filmarla. Habíamos llevado 2 cámaras de bastante buena calidad que inmediatamente comenzamos a utilizar. Seguimos esa luz durante aproximadamente unos 2 minutos, durante los cuales recorrió aproximadamente alrededor de unos 10 kilómetros para perderse finalmente tras la ladera del Cerro Uritorco. La verdad que quedamos bastante curiosos con todo esto que había ocurrido, sin saber de qué se trataba. Cuando terminó el evento, mientras estábamos conversando, nos dimos cuenta que las cámaras se habían apagado. Las baterías estaban totalmente agotadas y no habían filmado nada. Al día siguiente comentamos a los lugareños de Capilla del Monte lo que nos había ocurrido y dijeron que se trataba del Guardián, una luz que todas las noches avanza y se dirige al Cerro Uritorco para entrar en la ciudad de Erx. Esta fue nuestra experiencia y aprovecho para mandarle un saludo a la gente de Capilla del Monte. Taxi diabólico. Cierta noche de julio me hallaba en Avenida Entre Ríos y Sarmiento, esperando el colectivo 60. Era cerca de medianoche, hacía un frío de aquellos. No había nadie en las calles, solamente un gato que andaba por ahí dando vueltas y me miraba de una forma intrigante. De pronto veo venir un automóvil que se acerca a donde yo estaba parado, un automóvil negro de una marca que realmente no podía reconocer, y tenía una banderita roja de taxi que decía libre, lo cual me hizo inmediatamente hacerle señas con la mano
porque pese a lo tenebroso del vehículo, prefería hacer el viaje más cómodamente y no quedarme ahí tiritando de frío con el riesgo de enfermarme. El auto inmediatamente se acercó, paró y yo subí. Me senté tranquilamente en el amplio asiento trasero. El conductor inmediatamente comenzó el viaje, le indiqué dónde quería ir. Y de pronto, con una voz muy melodiosa, me pregunta: ¿es usted escritor? Sorprendido, le digo: sí, ¿cómo lo sabe? Y me responde: no importa cómo lo sé, lo importante es cuál es su deseo. ¿Mi deseo?, le pregunto. Y él contesta: sí, lo que usted realmente desee. ¿Qué desea un escritor como usted?, me pregunta. ¿No desea la fama? Y yo lo miro y le digo: sí, por supuesto, me gustaría que, como todo artista, mi obra trascienda, que sea leída por mucha gente, más o menos valorada. Dice: bueno, ¿le interesa tener fama entonces? Y yo, riendo, le digo: ¿acaso usted tal vez juega el papel del ángel caído, que a mí, el Fausto de esta obra, me va a proponer que le dé mi alma a cambio de fama y fortuna? En ese momento algo sucedió. El taxi pareció detenerse, parecía más amplio, y yo tan solo alcanzaba a ver la mirada del extraño conductor. Y cuando lo hice, los pelos de mi nuca se erizaron y me di cuenta de que hablaba bastante en serio. Ah, muy bien, me dice. Eso me gusta, usted es de los que van derechito al grano. Pues bien, así es. Fama y fortuna a cambio de su alma. Noté que sus manos no sostenían el volante. ¿Y usted es?, pregunté. Dígame, familiar. Mis conocidos me llaman el familiar. Es mucho mejor que utilizar el tuteo, que considero irrespetuoso. De acuerdo, quiero los detalles, dije. La letra chica. Excelente y nuevamente directo al grano, me dijo. Chasqueó los dedos y al lado de mi asiento apareció este viejo reloj de taxi y continuó diciendo: si usted está de acuerdo, baja la banderita del reloj y en ese momento su alma me pertenece. En poco tiempo usted tendrá éxito, fama y fortuna aseguradas. Si tenía alguna duda de lo que estaba ocurriendo en ese extraño auto, el hecho de que esto apareciera al lado mío terminó con todas ellas. Entonces le comenté: ¿y si no acepto? Ningún problema. Usted baja del auto y es como si nunca hubiera pasado nada. El viaje es gratis, simplemente le pido que no le hable a nadie del familiar. Bien, dije. Solo hay que bajar esta banderita, comenté, y la rocé con mi dedo. En ese momento sentí una punzada y vi que tenía sangre en el dedo. Y el familiar me dice: disculpe el percance, pero usted comprenderá que mis pactos se firman con sangre. Ese dolor despertó algo en mí, salí como de un sopor y lo primero que hice fue abrir la puerta del auto. Me di cuenta que el auto estaba detenido. Tomé el reloj y salí corriendo del vehículo. Solo escuchaba de fondo la carcajada del familiar. Una sola vez me di vuelta y alcancé a ver que el auto, ese extraño vehículo, se perdía en una esquina llena de niebla. Alcancé a ver sus dos foquitos rojos que parecían los dos ojos de una mirada diabólica. Aún conservo este viejo reloj y nunca toqué la banderita. La Medium. Esta historia sucedió cuando yo tenía 13 años. Una mañana, el barrio estaba conmocionado. A la vuelta de casa había fallecido una vecina en forma misteriosa y había personal policial en la calle. Yo solía ir a jugar justamente esa calle a la pelota con algunos amigos y
Cuando llegué con mi bicicleta, porque como siempre tenía que ir a investigar qué había ocurrido, vi que había parado un patrullero en la puerta. Y ahí caí en la cuenta que esa casa yo la conocía. Ahí vivía una mujer anciana, le decíamos la bruja, porque cuando jugando a la pelota la tirábamos dentro de su casa, nunca nos las devolvía, incluso nos echaba. Así que me acerqué, había unos vecinos curioseando, y escuché que comentaban. Uno decía: pobre Lili, la encontraron muerta. Y ahí comenzó una charla con otra vecina que le decía: ¿y cómo murió? ¿Qué le pasó? Y no se sabe bien. Ella vivía sola, pero de noche venía a visitarla gente, porque parece que ella trabajaba como medium. ¿Hablaba con los muertos? Parece que sí. De hecho, mi perrito muchas veces de noche empezaba a ladrar y a aullar como un loco, y se quedaba mirando la pared medianera con la casa de ella. En fin, anoche, casi a las 12, escuché un ruido muy fuerte y mi casa vibró. Días después nos enteramos que 3 personas habían ido a visitar a Lili esa noche. Esas personas tuvieron que declarar ante la policía y contaron que habían ido porque necesitaban hablar con un familiar fallecido. Habían pagado mucho dinero y la anciana los recibió esa noche. Se sentaron alrededor de una mesa redonda que tenía dibujado un pentagrama, y la sesión comenzó cuando la mujer encendió 3 velas negras y comenzó a hacer una serie de invocaciones, acompañadas de ruidos muy extraños. En un momento determinado, ellos dicen que comenzó a decir: ¿vos estás ahí? ¿Estás acá con nosotros? Y pronto comenzó a balbucear en un lenguaje extraño y comenzó a decir palabras incoherentes, pero su voz había cambiado. No era ya la voz de esa mujer anciana, sino que era la voz de un hombre. Finalmente dio un grito terrible y cayó recostada con la cabeza sobre la mesa. En ese momento, la puerta de la casa se abrió con tremenda violencia. Una ráfaga de viento apagó las velas y estas 3 personas huyeron despavoridas. La casa de Lili quedó abandonada y durante muchos años nadie la pudo habitar. El fantasma del tío. Tenebrosas noches. Soy el profesor Leres Grab y les voy a contar una historia que ocurrió hace ya tiempo con un amigo mío que se llamaba Mario y que ya no está en este plano. Cierta tarde había ido de visita a su casa y estábamos charlando cuando en un momento él me preguntó si sabía alguna historia de fantasmas, si me interesaban. Y yo me quedé mirándolo porque inmediatamente su rostro pareció transfigurarse y noté que estaba mirando fijamente a mi espalda. Cuando me doy vuelta, veo que un retrato bastante viejo estaba flotando en el aire, suspendido, levitando. En ese momento Mario se levantó, fue a tomar el retrato con cuidado y se sentó. Inmediatamente me preguntó: ¿acabas de ver eso? Por supuesto, es algo que sucede a menudo. Bastante, pero nunca con visitas. Eso amerita que te cuente la historia de mi tío Augusto, que es quien está en este retrato. Y así procedió a contarme la historia de su tío, que trabajaba de sereno en una fábrica y que todos los días llegaba a eso de las 5 de la mañana a su casa. Su tía, Juana, dormía en el dormitorio acompañada de un perro bastante grande, tipo pastor alemán, y ella sentía cuando el tío se sentaba en la cama y luego de tratar de acomodarse, le daba una pequeña patada al perro que gruñía y se iba enojado del cuarto. Una madrugada,
el tío Augusto no regresó. Falleció en un accidente. Pero a partir de ese momento, la tía Juana le contó a Mario que a eso de las 5 de la mañana, ella notaba que alguien se acercaba a su cama, corría las colchas, se metía e incluso pateaba al perro, que pegaba un aullido y salía llorando del cuarto. Y le contó que este tipo de sucesos se reiteró durante aproximadamente un mes. Pero la historia no termina acá. La tía tenía un lazo muy especial con Mario y le prometió que cuando ella falleciera le iba a dar pruebas de su existencia en el más allá. Y así fue que cuando sucedió el hecho de su fallecimiento, una noche Mario escuchó que en el dormitorio de la tía se producían sonidos realmente extraños. Golpes, sonidos de cosas arrastrándose, especialmente muebles, cosas que se caían, vidrios que se rompían, pero no había nadie en el cuarto. Ahora, tal fue el alboroto que ni siquiera cerrando la puerta Mario pudo dormir esa noche. Hasta aquí termina la historia. Nunca voy a olvidar el retrato del tío Augusto flotando en el aire, y siempre voy a extrañar a Mario. El barco de cemento. Aunque ustedes tal vez lo ignoren, los barcos de cemento comenzaron a fabricarse en el año 1847 y se hacían porque eran relativamente baratos, solo necesitaban cemento y hierro para armarlos y no hacía falta ingenieros especializados. Ustedes dirán, un barco de cemento. Mientras un cuerpo desplace mayor cantidad de agua que la de su peso, flota. Así que en Argentina existieron también barcos de cemento, algunos que fueron traídos de afuera y otros que se fabricaron aquí en el país. Y esta historia tiene que ver con un barco de cemento que está encallado en la costa del río Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. Hace unos años visité el lugar y me preguntaba qué hacía allí ese barco, cómo había llegado a ese lugar, y tuve la suerte de encontrar a un viejo esoterista que me contó la historia del barco de cemento del río Uruguay. Este barco circulaba por la costa de la provincia de Buenos Aires, hasta que en un momento algo sucedió y el dueño decidió llevarlo a este lugar donde hoy está encallado para hacerle una serie de reparaciones y modernizarlo. Corría el año 1965. La verdadera razón era otra. Sucedía que este barco, cada 31 de octubre, parecía cobrar vida y esa noche comenzaba a desplazarse solo por las aguas, arrasando y pasando por encima de cualquier otra barcaza o bote que anduviera por el lugar. La gente, en la medida en que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, entró en pánico y querían deshacerse de este barco, de este embrujamiento que parecía tener esta nave. Por lo tanto, llamaron a un brujo. Y el brujo vino justamente una noche antes al 31 de octubre para realizar un ritual, una especie de exorcismo de este barco. Hizo una serie de ceremonias, subió a la proa de la nave, hizo una serie de símbolos y cosas, prendió una fogata con unas maderas que él había llevado, hasta que llegó la noche. En ese momento el barco comenzó a temblar y evidentemente se disponía a querer comenzar con su travesía brujeril. El brujo luchaba por evitar esto, levantando su báculo, y en un momento determinado sucedió que el tiempo comenzó a cambiar. Comenzó a desatarse una tormenta eléctrica, y el barco luchaba
prácticamente contra la arena que intentaba sostenerlo, mantenerlo encallado en ese lugar, por acción del brujo, obviamente. La cuestión es que en un momento determinado el brujo clavó su báculo en la proa y el barco intentó prácticamente ya con último estertor alejarse de la costa. En ese momento un rayo terrible impactó en el báculo y en el barco. Todo pareció verse recorrido por una telaraña de luz azulada. Se escucharon sonidos atronadores y finalmente todo terminó. El barco de cemento quedó encallado en la playa tal como hoy lo vemos y nunca se supo más del brujo. El espectro del río. Hace tiempo atrás, un conocido tuvo una experiencia bastante extraña caminando por una avenida costanera frente al río Uruguay, ya que entre los árboles le pareció ver una mujer de aspecto fantasmal. Cada vez que él intentaba verla con nitidez, su figura parecía borrarse. Sin darse por vencido, tomó el celular, sacó algunas fotos y al otro día me las envió a ver qué opinaba yo. En dichas fotos se alcanzaba a ver una imagen borrosa de una mujer. Dada esta circunstancia, viajé al lugar para hacer una investigación personal. Lo primero que hice fue pedirle concretamente el lugar exacto donde había sucedido este encuentro y me dirigí allí con mi cámara del celular y un cuaderno de anotaciones. Llegado al lugar, percibí una atmósfera bastante extraña, una sensación de frío y de angustia, de tristeza. Al otro día concurrí a la biblioteca en busca de las noticias que habían acontecido los últimos meses y allí encontré que había sucedido una tragedia, que una mujer había fallecido ahogada en esa zona. Concretamente estaban las declaraciones del esposo, que decía que su mujer comenzó a ausentarse los días jueves a la noche, yéndose unas horas a caminar no sabía dónde y luego regresaba, y que la notaba muy extraña, hasta que un día decidió seguirla y presenció que la mujer se dirigía a la costa del río y se detenía allí, comenzaba a gesticular, a hacer toda una serie de movimientos bastante extraños, encendía una vela y en un momento se mojaba los pies en el agua. Él, un tanto asustado, le gritó qué estaba haciendo, era su mujer, y ella se asustó muchísimo y corrió hacia adentro del río. Hasta aquí terminó la declaración de este hombre, que evidentemente fue a hacer la denuncia y lamentablemente al otro día encontraron el cuerpo de esta mujer en la costa. Sabiendo entonces estos hechos, es que me dirigí nuevamente al lugar para realizar un breve ritual y tomar mis propias filmaciones del hecho. Y justamente aquí les muestro lo que filmé. Bien, acá el profesor Lelesgraf nuevamente. Acabo de hacer un ritual preguntando un poco quién es este personaje, este fantasma que dicen que han visto, quién es esta mujer. Bueno, buen susto me ha pegado esta mujer, pero bueno, creo ya saber de qué se trata. Como verán, ya no hay nada acá en este lugar.
Cuando terminé la filmación, me quedé realmente pasmado y comencé a escuchar un burbujear profundo que provenía justamente del interior del río. Y ahí entonces caí en la cuenta de que esta pobre mujer estaba teniendo tratos con una entidad acuática que no se debe mencionar y que, al asustarse por los gritos de su marido, perdió el control, cometió el error de entrar violentamente en las aguas, desatando el trágico final. Camino a Telén. Hace muchos años visité La Pampa. El tío Raúl y el abuelo Ireneo ofrecieron llevarme hasta Telén con el camioncito. Se trataba de un camioncito Ford 1940. Al día siguiente, luego de concluir toda la jornada laboral, comenzamos el viaje, cerca del anochecer, rumbo a Telén, por la ruta nacional número 12, con la caja del camión llena de leña. La noche era cerrada, íbamos a una velocidad bastante reducida y las luces del camión obviamente no eran demasiado potentes. Pero en un momento determinado vimos que a un costado de la ruta apareció un paisano que estaba detenido cerca de la banquina, vestido con camisa blanca, bombacha de campo, un sombrero, que nos hacía una seña un tanto misteriosa. La gente que transita por el interior sabe que cuando alguien lo necesita hay que ayudarse. Entonces el abuelo detuvo el camión, pero cuando abro la puerta y bajo no había nadie. Este personaje había desaparecido. Así que nuevamente subí al camión, nos miramos y arrancamos nuevamente. Habremos hecho unos minutos de trayecto cuando nuevamente aparece este paisano al borde de la ruta haciendo señas. Nuevamente nos detuvimos, abrí la puerta, bajé del camioncito, miro, no había nada. Reemprendimos la marcha y alrededor de medio kilómetro más adelante volvimos a ver la silueta de este gaucho, pero esta vez vimos que se metía por un camino de tierra hacia adentro de un campo. Así que decidimos seguirlo con el camión, nos metimos por el camino de tierra y luego de transitar unas cuadras lo perdimos de vista. En ese momento se apagaron las luces del camión y poco después se apagó también el motor. Asombrados, bajamos sin entender mucho lo que ocurría. Todo estaba muy oscuro, era noche sin luna y apenas teníamos algún encendedor como para intentar ver algo, ya que el camión había quedado totalmente inutilizado. Cerca de medianoche decidimos acostarnos a dormir, así que improvisamos un fueguito sencillo alrededor del cual nos acostamos. El amanecer nos despertó. El tío Raúl fue a ver cómo estaba el camión y el abuelo se puso a revisar un poco el lugar donde había dormido porque decía que le dolía la espalda y de pronto me dice: mirá, vení, fíjate, mientras corría unas hojas, acá hay como una piedra. Y empezamos a correr con nuestras manos a despejar la hojarasca hasta que fuimos viendo cómo aparecía una piedra rectangular de mármol gris y al costado de ella, caída sobre el pasto, había una lápida. El tío se acercó, vio lo que estábamos haciendo y dice: pero esto es una tumba. Ireneo había dormido arriba de una tumba. También nos dijo que el camión estaba perfecto, no tenía ningún defecto, así que arrancó y luego de limpiar un poco la zona y parar la lápida como corresponde, reemprendimos el viaje, llegamos a Telén y nunca nadie mencionó nada de lo que había pasado.
Le mando un abrazo grande al cielo, al tío Raúl y al abuelo Ireneo.